Muy bien, bueno, vamos a comenzar el mensaje de esta mañana. El mensaje No siento nada. Hola. El mensaje en esta mañana, me arrimo un poquito más. Tenemos aquí en la pantalla el tema, ¿no? Cómo vencer los desafíos de la vida. Vamos a tocar dos puntos hoy en esta mañana, ahí en el Génesis 37 y también 39, pero lo voy a dividir para el domingo que viene. Vamos a tener 3 puntos más sobre este mensaje. Vamos a hablar sobre la vida de José. Vamos a desarrollar los desafíos que él enfrentó y cómo los venció y cómo nosotros podemos hacer de la misma forma. Pero antes de entrar a los puntos neurálgicos del tema, voy a hacer una buena introducción por qué se llegó a la situación que llegó la familia de José, o la familia de Jacob principalmente. Es muy interesante lo que voy a hablar. Voy a tratar de hacerlo despacio, porque he escuchado mis propias grabaciones y voy muy rápido a veces y no se recepciona la idea. Quiero que recepcione la idea, quiero que se entienda la idea. Y creo que va a ser muy interesante el mensaje de esta mañana para los que están escuchando acá, para los que puedan escuchar después las grabaciones. Antes de entrar al mensaje, vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la oportunidad de poder servirte. Pido, Señor, como hemos orado toda la semana, que esto tenga resultados positivos para ti. Te estamos sirviendo a ti, Señor. Estamos haciendo la obra que tú nos mandaste y estamos haciendo lo mejor para que salga mejor. El estudio, como la proclamación, como la lectura, pueda ser tan claro que nos pueda ayudar a nosotros como iglesia, como personas, como individuos, como familia, a ser mejor, a mejorar nuestras cosas, a aprender o recordar cómo salir del medio de cada una de las situaciones de nuestra vida. Pedimos que tú nos bendigas, Señor, en esta mañana, que tú gobiernes nuestras vidas y nuestros corazones para entender lo que vamos a hablar. Gracias te damos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como introducción, puedo decirles que un entrenador de fútbol había llegado a la conclusión: perder 5 partidos de corrido es bastante malo. Pero lo que en realidad frustra es que seguimos cometiendo los mismos errores y una y otra vez. No estamos aprendiendo nada. La gente desperdicia el dolor de sus fracasos. Puede tomarnos mucho tiempo aprender que lo que causa más angustia no es la pérdida o dificultad, sino el no aprender nada de esas situaciones. Si en verdad creemos que Dios obra para nuestro bien, uno de los grandes desafíos que tenemos es dejar que las experiencias difíciles y dolorosas que nos producen muchas lágrimas sean nuestros maestros en el aula de clase de la vida. José, cuya historia relata el Antiguo Testamento, aprendió a triunfar en medio de circunstancias sumamente difíciles. Y vamos a examinar la vida de José, vamos a aprender algo de él. Alguien dijo: Dios no desperdicia nada. Dios no desperdicia nada. Un padre castigó a su hijo de por vida por su mala conducta. Le preguntó el padre: ¿sabes que tienes una lección que aprender de esto? El hijo le contesta: me imaginé
que algo que produjera tanto dolor debía tener una lección en alguna parte. Y así es la vida real. No desarrollamos nuestros caracteres en épocas de comodidad y de prosperidad, sino en tiempos difíciles. Las mayores lecciones de la vida suelen ser el producto de nuestros más profundos dolores. Dejando el dedo allí, voy a ir a Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Ya voy a volver porque quiero leer allí en ese pasaje lo que acabamos de citar. Pero voy a ir a Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo que quiere decir Santiago es sencillo. Dios no desperdicia nada. Debemos confiar en el amor de un Padre que no comete errores. La vida de José, el personaje del Antiguo Testamento, estuvo lleno de experiencias oscuras y difíciles, pero el resultado es sorprendente. No nos puede enseñar cómo lidiar con las madejas enredadas en nuestra vida. Llegó a ser un hombre piadoso en una cultura impía, un verdadero triunfador, y su ejemplo nos puede ayudarnos mientras enfrentamos los problemas de la vida. La primera cosa que vamos a ver es cómo vencer la traición. Vamos a leer el capítulo 37 de Génesis. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron, aún más por causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, cuando dice Israel es Jacob, ¿no? Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta.
y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de mano para hacerle volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y rasgó su vestido y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Rubén era el hijo mayor. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. En este sector del mensaje vamos a hablar cómo vencer la traición. Cuando escuchamos traición, pensamos en traidores a la patria, personas que no le importó vender su propia nación. También pensamos en Judas, que con un beso vendió al Hijo de Dios por 30 piezas de plata. Al entrar en la vida de José nos encontramos en este umbral mismo de la traición, una traición que surge de su propia familia. Implica un dolor a corto plazo para él, pero una lección que debía recibir para aprender a triunfar. El semillero de la tensión. En una casa, escucha bien, en una casa, cuando la pareja no se habla, ni se caen bien, hay tensión y se refleja en el trato con los hijos. Se supone que en la familia hay calidez, hay amor, hay aceptación, hay seguridad, pero muchas veces sus miembros no cumplen con esas expectativas. Se convierten en caldo de cultivo para la ira, el resentimiento y la amargura. Y eso fue lo que pasó en la casa de Jacob en este capítulo 37 que acabo de leerles.
El patriarca Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, aprendió por las malas que uno cosecha lo que siembra. Había ignorado el patrón bíblico para el matrimonio que aparece en Génesis 2, cuando el Señor le presenta a Eva a Adán. Y había tomado varias esposas. Tuvo hijos con estas 2 esposas y con las 2 criadas de ellas, y terminó con una familia mixta de 12 hijos, todos rivalizando por un lugar para que su padre los aceptara. Aquí se enciende la mecha de la ira familiar. El problema se intensificó porque Jacob, o Israel, prefirió a los hijos de Raquel, su amada esposa. Y esos 2, José y Benjamín, fueron los hijos preferidos. Esto causó una grave fricción en la familia. Al ser elevados en una condición especial a estos 2 hijos, fueron desechados por sus propios familiares. Además, el carácter de Jacob, que no era muy admirable, estaba reproduciéndose en sus hijos. La familia estaba llena de riñas, engaños, intereses personales. Esa explosiva atmósfera se desestabilizó aún con los deficientes métodos de crianza de Jacob. Y aquí se demuestra. Se describen 3 puntos principales en esa posible combustión que había en la familia antes de explotar. Primero, Jacob usó a José para espiar a sus hermanos mayores, los cuales odiaban a este hijo preferido. Segundo, Jacob demostró favoritismo por José al regalarle una túnica especial, los cuales le encendieron también la ira a sus propios hermanos. Tercero, alimentó la ira de la rivalidad entre los hermanos, pero esta ira iba dirigida a José, no a su padre, ni a esas acciones necias que estaba produciendo. El aumento del conflicto entre los hermanos estaba arraigada en el tiempo en que él no respetó el modelo bíblico. Lo mismo ocurre en 1 Samuel 1, cuando Ana va al templo y ora, y había una rivalidad entre Penina y Ana, que eran esposas de Elcana. Esa rivalidad le produjo a Ana una angustia tremenda que la hizo orar y pedirle un hijo porque ella estaba desechada de su propio marido. Cualquier problema en la pareja tiene incidentes graves y directas en las relaciones del hogar. Cuando esa relación la acompaña una crianza mal orientada que eleva a un hijo por encima de otro, ojo con esto, porque es muy común que suceda en toda la familia, los demás hijos tienen un receptor que reciben el aborrecimiento de sus padres o el elogio de sus propios padres. Los resultados pueden ser catastróficos. Y aquí lo vemos en el capítulo 37 de Génesis. ¿Qué es lo que encendió a los hermanos? Al mostrar preferencia por José, Jacob cometió 2 grandes errores. Primero, envió señales equivocadas a José sobre su posición en la familia con respecto a sus hermanos mayores. Segundo, como consecuencia de lo anterior, hizo que los hijos experimentaran el dolor del rechazo de su padre. La tensión creó un polvorín en las relaciones de la familia y la mecha estaba a punto de ser encendida. La falta de sabiduría y la desobediencia de Jacob formaron una familia llena de resentimientos y de odio.
Una familia puede ser un caldo de cultivo para el odio y los efectos pueden ser destructivos. Las indiscreciones de Jacob empaparon su casa de combustible y José estaba a punto de encender la mecha. En la vida de José hubo un descaro en su juventud. Tuvo unos sueños que predijeron su grandeza. Sin embargo, en vez de considerar la importancia y entenderla, hizo alarde delante de la familia. Primero a sus hermanos, luego a sus padres. José cometió 3 errores de juicio. Primero, fue irreflexivo, no reconoció la situación problemática de la familia. Segundo, fue insensible, no consideró el impacto que esto consideraría en su propia familia. Esas acciones en los miembros de su familia provocaron la ira y el desprecio. Tercero, fue inmaduro. No se detuvo a pensar en el dolor que le va a causar a sus hermanos y a sus padres. El resultado fue que la tensión y la ira aumentaron. A José le faltaba discernimiento, aunque era cierto lo que él había soñado, que en el futuro iba a pasar. Sus acciones demostraron que todavía no estaba capacitado para este trabajo. Tenía que ser preparado para la responsabilidad del liderazgo y esa cualidad le vendría poco a poco cuando él aprendiera a ser siervo. Nuestra generación necesita siervos. José tenía que desarrollar el carácter de un líder, pero solo se logrará por medio de sus lecciones y la experiencia de ser un siervo. Jacob volvió otra vez a cometer el error de enviar a José a espiar a sus hermanos. Y como era de esperar, los 10 se molestaron por la presencia de José. La presión aumentó al ver el preferido de papá. Vemos que la ira sustituyó al amor, incluso hasta llegar al asesinato. Observa lo que produjo una tensión familiar irresuelta. La raíz de amargura es el odio. El síntoma de la amargura es el sarcasmo. Y el resultado es la manipulación, usar a las personas. Jacob, el engañador, fue engañado. Si reconocemos la historia de Jacob, él cometió errores en su juventud también, al engañar a su padre. Y él mismo experimentó un dolor que no tenía consuelo. Cosechó lo que había sembrado. Así como había engañado a su padre con un cabrito, lo engañaron a él muy parecido. El resultado final de la amargura de esta familia fue que a José lo vendieron como esclavo. Y es interesante que el único que no se siente perturbado es el mismo José. Pero José tenía la mejor de las posiciones, porque aunque era esclavo, se encontraba justo donde Dios lo quería, para poder aprender las lecciones que el Señor quería enseñarle. Lecciones que un día lo convertirían en un gran líder y le permitirían superar la traición de sus propios hermanos. Dios tomaría la maldad de los hombres sobre la vida de José y la usaría para bien de José y para la gloria misma de Dios. ¿De qué manera la túnica especial de José refleja las relaciones turbulentas entre él y sus hermanos? En el capítulo 37, en el versículo 3, dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, pero le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Versículo 32.
Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Este pasaje contiene elementos de orgullo, favoritismo de los progenitores, envidia, odio, conflictos familiares, rivalidad entre los hermanos. ¿Cómo nos enseña a estar alerta ante estas cuestiones? ¿Cómo nos prepara para reaccionar a la traición? Considera en una ocasión si fuiste víctima de la traición de un amigo, de un colega, de un familiar. ¿Cómo te sentiste cuando te traicionaron? Los obstáculos de José no eran físicos. Cuando él era jovencito, sus hermanos lo detestaban, tanto que lo arrojaron en un pozo, lo vendieron como esclavo. Más adelante en Egipto fue acusado falsamente, y lo vamos a ver en los próximos capítulos, de intentar seducir a la esposa de su jefe, y lo arrojaron a la cárcel. Sin embargo, José se transformó en un ejemplo de valentía. Llegó a ser gobernador de Egipto y gracias a la providencia divina se transformó en el salvador de sus propios hermanos, lo mismo que lo habían tratado injustamente. ¿Cómo vencer la tentación? Decir que la vida está llena de pruebas y tentaciones es entender maravillosamente lo obvio. Entendamos que estas pruebas vienen justo detrás de nuestros mayores éxitos. Tal vez sea cierto que nuestra manera de manejar el éxito dice mucho, quizás más, de nosotros que la forma de enfrentar el fracaso. En su aprendizaje de cómo vencer la tentación, José iba a ser desafiado con el éxito y las tentaciones que éstas traen. Vamos a ir al capítulo 39. El 38 no tiene nada que ver con esta historia, lo pasamos por ahí. Capítulo 39 de Génesis. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mí todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamólo de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella misma las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme.
Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En su aprendizaje de cómo vencer la tentación, José iba a ser desafiado con el éxito y las tentaciones que trae esta. Además, iba a demostrar que las lecciones de Dios estaban empezando a penetrar en su joven corazón, el cual estaba madurando cada vez más. En este pasaje que acabamos de leer en Génesis 39, vemos la fascinante vida de José que da un giro. Se había convertido en propiedad de Potifar, un funcionario del faraón, capitán de la guardia, y es aquí donde José, como siervo, iba a aprender a ser líder. Ahora vamos a pasar a la sección del poder del testimonio. Sabemos que Potifar era rico, tenía muchos siervos y esclavos, había añadido a José, donde se distinguía por ser un joven hábil y talentoso, lo cual no era la clave de su éxito. En el versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en casa de su amo el egipcio. El Señor estaba con José. Espero que estén prestando atención, porque la clave del éxito de José no dependía de José, sino de Dios. Y esto es lo que hablamos muchas veces, donde tú estás trabajando, donde estás viviendo con tu familia, con tu trabajo, en tu lugar de estudio, lo que sea que estuvieras haciendo, que los demás vean a Dios en tu vida. Si le escucharon y leyeron detenidamente, se habrán dado cuenta que Potifar se dio cuenta de que José no estaba solo, que José tenía a Dios de su lado y todo lo que le daba de encargue prosperaba en las manos de José. ¿Por qué? Porque José era inteligente, porque José era sabio, porque José tenía actitudes, había ido a aprender en alguna escuela o en un colegio, era profesional. La clave del éxito de José en esta prueba tan grande que le estaba pasando era que se demostraba que Dios estaba con él. Si escucharon y leyeron ustedes con sus propios ojos su Biblia, verán que dice que Jehová lo prosperaba. Jehová lo prosperó, dándole todo el gobierno de la casa de Potifar y aprendió a manejar la hacienda, a los otros esclavos, compraba, vendía, llevaba la economía de la familia, todo estaba progresando porque José tenía a Dios de su lado. Esta era la escuela de José, el aula de José. Estaba aprendiendo en un pequeño lugar, en una casa, lo que él iba a reproducir en el gobierno más adelante, que lo vamos a ver la semana que viene. Yo sé que conocemos la historia de José, la mayoría que estamos acá. Hasta la hemos predicado, enseñado y diferentes hermanos lo habrán hecho. Pero lo que quiero es que veamos desde el principio, de lo que dije al principio, Jacob estaba cosechando lo que había sembrado. Pero vemos también que Dios estaba preparando a este jovencito de 17 años,
que recién estaba saliendo adelante, rechazado por sus propios hermanos, odiado, vendido, que llega a esta casa como un esclavo. Él. ¿Recuerdan cuando Jacob luchó con el ángel? ¿Qué le dijo el ángel? Tu nombre será Israel, porque has peleado con Dios y has vencido. Príncipe de Dios. Y su hijo, José, ¿qué termina siendo? Un esclavo. Imagínense lo doloroso que habría sido a los 17 años ser separado de su familia y vendido como esclavo por sus propios familiares. Qué fácil hubiera sido para él llenarse de amargura, de odio, pero eso no le sucedió. Aunque estaba lejos de su casa, la presencia de Dios era real en su vida. Y quiero enfatizar esta parte. Aunque estaba lejos de su casa, él tenía principios bíblicos por los cuales se apoyó y no traicionó al Señor. Ni siquiera su amor. ¿Por qué? Porque estaba bien arraigada la palabra de Dios en su vida y en su corazón. Podríamos decir, ¿qué sabe un chico de 17 años? ¿Qué puede producir de fruto un chico de 17 años? Pero si Dios te elige, si Dios está contigo, ¿cómo me gustaría que los jóvenes escucharan este mensaje? ¡Qué oportunidad preciosa le estaba dando Dios a José para los 30 años ser un líder, un gobernador! Iban a pasar 13 años desde el momento en que él fue vendido hasta el momento que llegó al gobierno. Esos 13 años yo le diría que fueron la escuela de José. Esos 13 años fue la preparación de José. Y hago un paréntesis, acá sin leer las notas, de que en las etapas diferentes de nuestra vida, no todo es malo, no todo es perjudicial, no todo es terrible, y me lleno de amargura y de odio y rechazo a Dios por las situaciones que estoy viviendo. El primer punto que vimos es la traición. El segundo punto, la tentación. Con estos dos puntos, si nosotros los manejamos bien, si nosotros vencemos, si nosotros le damos la victoria a Cristo en nuestra vida, siempre decimos Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿cierto o no? ¿Lo decimos o no lo decimos? Lo predicamos, lo decimos, lo enfatizamos, todos los hermanos hablamos lo mismo. Dios tiene un plan para ti. Y tú dices, ¿pero qué plan? Mira la miseria que estoy viviendo. Mira, me han traicionado. Mira, he caído en pecado. Entonces yo no tengo alternativa para servir a Dios. La presencia de Dios era muy real en su vida. Y eso impactó a Potifar, su amo. Vio que Dios estaba con él y que lo prosperaba. Y le fue dando autoridad. Maneja mis cosas. Y lo mismo lo dice José. Él me dio todo menos a ti, que eres su mujer. Y todo pasa por mi mano. José venció la tentación cuando tuvo todo para ganar y caer en pecado. Pero él honró al Señor. Y él mismo lo dice en el versículo 9. Termina diciendo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El sólido testimonio de José le dio a Potifar para reconocer
que Dios estaba con su esclavo. José no se amargó ni se debilitó su fe por lo que le hicieron sus hermanos, ni se sentía con autocompasión, no lamentó su desencanto, sino que se volvió útil allí donde estaba. Y Dios utilizó ese corazón de infidelidad y contentamiento. Voy a decir una frase y la voy a repetir 2 veces. Cuando la tentación se presenta delante de nosotros, podemos huir y cosechar la recompensa de Dios, o ceder y cosechar los lamentables consecuencias. Vuelvo a repetir. Cuando la tentación se presenta delante de nosotros, podemos huir y cosechar la recompensa de Dios, o ceder y cosechar sus lamentables consecuencias. Potifar reconoció la presencia de Dios en el joven y lo convirtió en el mayordomo de su casa, versículos 3 al 6. Él supervisaba todos los demás sirvientes, manejaba las relaciones públicas, controlaba la finanza y era responsable de las provisiones para la casa. Un adiestramiento valiosísimo para cuando él llegara al final, más adelante. Todo lo que tocaba José era bendecido. Tal vez estuvo 10 años con Potifar, después de haber sido vendido como esclavo. Él ahora estaba en la cima del mundo. Tenía todo en su mano. Y es ahí, en ese momento, cuando era más vulnerable a las tentaciones. A ver si me están entendiendo. Cuando nosotros llegamos a estar en una posición que ya hemos conquistado, ya sea por buen trabajo en el Señor, por buen trabajo en la obra, por buen trabajo en nuestra familia, por buen trabajo en nuestro trabajo laboral, es ahí en ese momento cuando la tentación quiere producir tu caída. En ese momento. Porque tú estás satisfecho con lo que estás haciendo, porque lograste algo, porque tienes un nivel alto, porque ya está, ya he pasado bastantes amarguras, ya he pasado bastantes problemas, ahora que estoy acá, ojo, que ese es el momento en que Satanás puede usar la tentación y la carne nuestra nos puede traicionar. Vamos a hablar un poquito sobre el poder de la tentación. En Génesis, versículo 6, dice que él era atractivo. Dice, era José de hermoso semblante y bella presencia. Aquí entra en escena la mujer de Potifar. Miró a José con deseo. Y la respuesta del joven rechazó esas insinuaciones debido a sus firmes convicciones en Dios. Y estas convicciones, escuche bien, no las adquirió de Jacob, ni de sus hermanos, ni de la corte de Egipto. Las aprendió en la presencia de Dios. No solo luchó contra la tentación, sino que tenía un plan de huida. En el versículo 8, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José tenía las preocupaciones correctas. Él tenía la preocupación ética de sus acciones. No voy a defraudar a Dios. Posiblemente podríamos decir, está en un país impío, está lejos de su padre, lejos de la fe en Dios, lejos de todo lo que puede ser la cultura hebrea, todo lo que Abraham, Isaac y Jacob sabían y lo transmitieron a sus hijos. Pero a él no le importaba eso. A él lo que le importaba era su relación con Dios.
Y a eso me baso en este mensaje en esta mañana. Nuestra relación con Dios es más importante que todo lo que hayamos aprendido. Sea que hayamos ido a estudiar profundamente en un seminario, sea que hayamos aprendido en un estudio bíblico, sea lo que sea, nuestra preocupación es estar delante de Dios con nuestras manos limpias, con nuestro corazón limpio y vencer el poder de la tentación. No solo luchó contra la tentación, sino que él mismo tenía ese plan de huida. Además miró mucho más allá de lo inmediato, el resultado final, las consecuencias que este pecado traería en su relación con Dios. Tenía una preocupación espiritual, porque comprendía que todo pecado es contra Dios. Una frase que he puesto acá que dice: la oferta de un placer sensual no vale el precio que trae con ello. Repito, la oferta de un placer sensual no vale el precio que trae con ello. Él tenía la estrategia correcta. Evitaba a la esposa de Potifar cuantas veces podía. Él se daba cuenta de que tenía que ser consciente de la seducción del pecado y evitar las oportunidades que se le presentaban. En otras palabras, debía estar alerta, no bajar la guardia. La vida en un mundo caído rara vez se recompensa la forma correcta de vivir. Cuando la mujer quedó a solas con él, él corrió tan rápido como pudo y lo más lejos posible, dejando su ropa. José hizo lo que no hicieron Sansón, David ni Salomón. ¿Qué conocemos la historia? Huyó y mantuvo intacto el poder de sus convicciones y su integridad. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:2 dice: huye de las pasiones juveniles. Huye, como hizo José. Huyó. Él no coqueteó con la seducción. No argumentó ni razonó con el pecado, sino que huyó de él. A pesar de ese entorno malvado, de la persistencia de la mujer y del limitado adiestramiento espiritual, resultó que resistió. ¿Cómo? Les largo 3 puntos. Reconoció primero que pertenecía a Dios. Segundo, reconoció el efecto del pecado en los demás. Reconoció que el pecado es un desafío a Dios. El carácter de este joven estaba siendo moldeado. Al principio, en una familia tan complicada como la familia de Jacob, con hermanos que lo odiaban, pasó a ser esclavo, a administrar una casa. Le fue bien, gracias a Dios. Administró bien, pero ahora todavía no estaba preparado para lo que Dios tenía para él. Todavía estaba en la escuela de adiestramiento. Allí surge en este capítulo el poder de la venganza. ¿Has escuchado la furia de una mujer despreciada? José la vivió. Él estaba gobernado por principios, ella por la pasión. Al verse rechazada, explotó en ira. Por eso aplicó su estrategia, la venganza. Primero, a los hombres de la casa les mintió sobre José. Y esa fue la segunda vez que se usó ropa para mentir sobre él. Segundo, a Potifar se le mintió sobre él. Tercero, a José lo volvieron a encarcelar. Y otra vez sin merecerlo. José terminó en la cárcel por hacer lo correcto. Nosotros podríamos decir: no es justo. No, la vida no es justa conmigo. Yo hago todo bien, trato de ser el mejor, pero no me va bien.
Las cosas no salen. Nuestra responsabilidad es hacer lo correcto y dejar las consecuencias en manos de Dios. No importa que no es justo. Puede que tú te sientas injustificado o que te han tratado mal o que la vida te está llevando por un camino que no quieres. ¿Sabes una cosa? En este mensaje te estoy enseñando que Dios tuvo un adiestramiento para que luego José fuera lo que es. Puede que tú y que yo estemos en adiestramiento, porque tenemos que aprender lecciones. Y hay una frase que lo decimos mucho los uruguayos: lo que entra con sangre no se olvida. Si ustedes entienden lo que quiere decir esta frase, es que si tú sufriste por algo, aprendiste la lección. Ahora, si alguien te regaló algo y no sacrificaste nada por tenerlo, así como vino, así se puede ir, porque no sabes el valor de las cosas. Pero si sufriste, si sacrificaste, si ahorraste, si te molestaste en conseguir algo, ya sea una propiedad, un auto, ya sea tu vida personal, tu trabajo, te esforzaste por ser sincero, honesto, frente a un mundo malo, tú estás en el adiestramiento. Y Dios puede llevarte al lugar que Él te quiere, no al lugar que tú te imaginas que debes tener, sino el lugar que Él te quiere. José hizo lo correcto. ¿Qué haría José? Había respondido bien ante su esclavitud y la tentación. ¿Cómo reaccionaría ante su encarcelamiento? Vimos las etapas, ¿no? Etapa de la familia, etapa de esclavitud, la etapa de la tentación. En la etapa que vinimos haciendo, ¿qué es lo que podemos decir? José venció, José ganó, ¿sí o no? Ahora iba a otro lugar. De haber sido el administrador de una hacienda y que todo le fuera precioso y bien, bárbaro, ahora a la cárcel. Vamos a prepararte, José, para esto. Y pasa a esta etapa, que va a ser la última que vamos a ver en este domingo. La etapa de encarcelamiento la leímos. Que el jefe de la guardia vio que José era próspero y todo lo que se hacía en la cárcel lo dejó en la mano de José. Y José hacía todo. Abría las cárceles con las llaves, le daba de comer a la gente, administraba. ¿Por qué no huyó? ¿Por qué no se escapó? ¿Tú y yo lo haríamos? Capaz que sí. Capaz que diríamos, no es justo que yo esté acá. Ahí esta mujer mintió. Me voy de acá y me voy a la casa de mi familia. Yo no sé las oportunidades que José habría tenido para huir y volver a la casa de sus padres. Pero una cosa sé, José se dejó preparar por Dios en cada etapa de su vida. Y eso me gusta, me agrada, porque lo tengo que mirar con esos mismos ojos para mí, personalmente. En la última parte de nuestro mensaje, vamos a ver la presencia de Dios en la vida de José. Versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Habría sido fácil preguntar, ¿para qué ser bueno y ser correcto y terminar en la cárcel? ¿Se lo habrá preguntado? No lo sé. La Biblia no dice. La Biblia no dice que José se quejó. Eso es lo que más me llama la atención. La Biblia no dice que José fue a Dios y crepó a Dios por lo que estaba viviendo. No. Yo veo un José dócil. Un José que se deja manejar por la mano de Dios. Y no importa las circunstancias de la vida, de la traición, de la mala educación de sus padres, de sus preferencias. No importó
que él fuera injustamente acusado de violación y termina en la cárcel. Y no se quejó, no reaccionó, sino que descansó en la presencia de Dios y el Señor lo bendijo incluso en la prisión. Una vez más José aprendió lo que significa triunfar. Estaba aprendiendo de los dolores, de los problemas, de los peligros, la prueba de la vida. Y todas estas cosas en la perspectiva correcta a través de los lentes del propósito soberano de Dios, podemos conocer su misericordia y confiar en su voluntad. El carácter de José estaba en construcción y estaba siendo moldeado por la adversidad, castigado por los hombres y honrado por Dios. La sólida fe en el control divino lo habría ayudado a triunfar. Les largo una frase. Muchas veces la vida no es justa, pero nuestra responsabilidad es hacer lo correcto y dejar las consecuencias en manos de Dios. Voy a repetir. Muchas veces la vida no es justa, pero nuestra responsabilidad es hacer lo correcto y dejar las consecuencias en manos de Dios. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido tentación que no sea humana, pero ¿qué? Lárguenlo ustedes. Fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podemos llevar. Las tentaciones vienen. Eso no es pecado. Pecado sería si caemos en la tentación. Pecado sería si nosotros, como dijimos en el mensaje de la soberanía de Dios, ponemos en duda al soberano Dios que nos ha mandado esta prueba. ¿Qué es lo que me pertenece a mí de acción? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en la vida? Lo puedo resumir en una frase: honrar a Dios. Y yo honro a Dios cuando hago lo que Dios quiere en su palabra. Si yo hago lo contrario a lo que dice su palabra, lo estoy deshonrando. Y Él mismo lo dice: el que me honrare, yo le honraré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me deshonrare, no recibirá recompensa alguna. ¿Qué significa honrar a Dios? Lo que hizo José: hacer lo correcto. Tú sabes que hay algo que está mal en tu vida, arreglalo. Él te da la oportunidad de arreglarlo. Hay algo que no lo puedes arreglar. Hay algo que tú no puedes solucionar. Hay alguna cosa que tú se te impide ser obediente a Dios. ¿Sabe? A veces conseguimos trabajos que no son buenos. ¿Qué les parece un trabajo de servir licor a la gente? O ser un guardia de un baile. O trabajar en un casino. Eso es deshonrar a mi Señor. Yo no lo voy a hacer. No, pero la paga es buena. Mirá que si trabajas una noche te pagan. No me importa. Pues yo tengo que honrar a mi Señor. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Y en todas las acciones de nuestra vida, todo lo que nosotros estamos haciendo, lo está viendo Dios y lo está juzgando. No yo, Dios lo está juzgando y está sabiendo que lo que tú estás haciendo está bien o está mal. ¿Lo estás honrando a Él o lo estás deshonrando? Tu acción es importantísima. ¿Y por qué es importantísima? A veces decimos, faltan obreros en la miel. ¿Por qué faltan obreros en la miel? ¿Por qué hay tan pocos trabajadores en las cosas del Señor? ¿Estás en lo correcto? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere? ¿Te estás dejando adiestrar por el Señor? ¿Estás pasando las etapas con éxito o estás fracasando? Si estás fracasando, tienes a Dios de tu lado y la misericordia de Dios. ¿Todavía no has cerrado la puerta? Puedes ir a Él en oración y decir: Señor, me arrepiento, me inclino ante ti. Si puedes arrodillarte,
Arrodíllate. Y di en la sala, en tu cuarto más oscuro, cierra la puerta. Arrodíllate y dile: Señor, estoy fracasando, pero yo no quiero fracasarte. Yo no quiero ofenderte. Yo no quiero que tú me castigues. Yo quiero honrarte en lo más secreto que nadie vea. Y tú dirás lo que quieres hacer conmigo. Y el Señor lo dirá. Comencé a predicar a los 16 años. El día que prediqué había más de 100 personas en un campamento. Salí después de 15 minutos de predicar y me puse a llorar como loco. Vino mi viejo y me abrazaba. Y me decía: no, estuviste bien. No, papá. No estuve bien, yo sentí que me faltaba algo. Bueno, ya vas a aprender con el paso del tiempo. No te preocupes. Y el Señor me adiestró. Me fue preparando para poder estar hoy, en esta mañana acá. No sé si estoy preparado o no estoy preparado. No sé si estoy haciendo bien las cosas. Sé que lo que tengo que hacer, lo hago. Y cada vez más estudio la palabra de Dios. En mi mente están todos ustedes. Cada frase, cada párrafo, la cara de ustedes la tengo presente. Y mi oración es que los mensajes puedan llegar a tu corazón, pero más que eso, que tú los practiques, que tú los hagas. Déjate adiestrar por el Señor en la etapa que estás pasando y no te olvides de hacer lo correcto. Amén. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta mañana. No sé qué efecto podrá tener este mensaje. ¿Qué resultado tendrá? Pero para mí me sirvió mucho. Me humillo delante de ti, Señor, porque eres tú el único que tiene que recibir nuestro trabajo en ti. Que no somos nada, que no merecemos nada, pero que tú nos estás utilizando para tu gloria. Que nuestro trabajo en el Señor no sea en vano y que la palabra enviada no vuelva a ti vacía y que la gente obedezca lo que tiene que hacer, lo correcto. En que en su análisis personal se den cuenta que el Espíritu Santo está hablando a sus corazones y diciéndole: cambia esto, no vuelvas a hacerlo, no te alejes de mí. Padre, ayúdanos. No merecemos nada, no merecemos la vida eterna, no merecemos tu gracia redentora. Pero la recibimos con gratitud en nuestros corazones porque sabemos que a ti vamos, Señor, y tú nos vas a recibir un día y vas a juzgar nuestra obra, nuestras obras buenas o malas o nuestra reproducción de los talentos que tenemos. Obra, Padre Santo, en esta congregación. Que no sea una congregación más en el mundo. Que no sea un grupo de creyentes que se satisfagan personalmente, sino que hagan las cosas que a ti te agradan. Y lo primero es dar testimonio de ti en donde están, en su familia, su trabajo, en la calle, en la iglesia. Que estén sometidos a ti y que hagan lo correcto. Pido esto y te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.